Hola amigos de Contexto. Bueno, hoy no tenemos a Julio Ortega que anda haciéndose unos análisis para siempre estar por aquí, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la realización de la tercera versión de la Cátedra Magistral de Educación Dr. Thomas McDonald, realizada, señores, por la Universidad Central, por la UCE, dedicada a este empresario estadounidense y propulsor de la educación, Thomas McDonald, y se va a realizar, bueno, mañana, miércoles 7 de agosto, en el auditorio de esa casa de estudio en San Pedro de Macorís a las 4 de la tarde. Esta cátedra tendrá como oradora invitada a la licenciada Denia Burgos, viceministra de Educación para Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Ella va a dictar la conferencia magistral Revolución Educativa de por dentro, avances y desafíos. Nos acompaña hoy, señores, una persona muy querida y ligada a la educación, a toda la historia de la educación en la República Dominicana, pues ella se ha desempeñado en los puestos más altos, desde ministra de Educación hasta asesora de las principales instituciones políticas y privadas, en este caso de la Universidad del Este. Vamos a darle la bienvenida a doña Jacqueline Malagón. Doña Jacqueline, bienvenida. Gracias, Mónica, una vez más por darme la oportunidad de este espacio para dar a conocer los eventos que tenemos en esta semana, que serán de gran interés. Yo espero que no solamente para los maestros de la región del Este, maestros y técnicos, sino que también sean de interés para profesores del área metropolitana de Santo Domingo que estén dispuestos a ir a San Pedro a escuchar lo que la licenciada Denia Burgos, que es la jefa de educación. Cuando digo la jefa me refiero de la parte pedagógica, ¿no? Sí, claro. Ella es la que maneja todo lo pedagógico. Pues yo creo que va a ser muy interesante lo que ella nos va a decir sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en educación gracias a las políticas que estamos implementando en el presente. Esta cátedra de doña Jacqueline no solamente está dirigida entonces a los profesores de San Pedro de Macorís, están invitados también profesores de distintos ámbitos del país entero, porque tengo entendido que ustedes tienen 10 invitados internacionales y charlistas dominicanos de muy alta calidad. ¿Cómo se va a replicar? ¿Cuál es, vamos a decir, el esquema que ustedes tienen? Los charlistas internacionales, que van a dar 10 conferencias, y los 20 dominicanos que van a hablar en lo que nosotros llamamos la cuarta conferencia de buenas prácticas docentes. Eso es al otro día de la cátedra. Sí, siempre empezamos esos 3 días de la semana previa a la apertura de clases con la cátedra. Este año cuenta con la amiga Denia Burgos. El año pasado fui yo que la dicté a petición del rector, y el primer año fue el arquitecto Navarro, que era el ministro de Educación. Yo espero el año próximo que el señor Antonio Peña Mirabal esté en el ministerio, para que él sea el que ya tendrá un año y pico de experiencia en la parte pedagógica, porque a la parte financiera no le interesa a nadie. Los profesores menos. Exacto, claro. Sino la parte pedagógica. Claro. Entonces, jueves y viernes tenemos las conferencias. Vienen 10 conferencias de Estados Unidos de 10 personas sumamente calificadas, todos PhD en educación. Viene una señora que yo no conozco, de Oregon, que dicen que es lo mejor en el área de enseñanza de matemáticas para escuelas, lo que llamamos K12, o sea, de inicial hasta último año de lo que se llamaba bachillerato, que ahora es secundaria, y los otros son especialistas de diferentes áreas, pero todos PhD en educación. Y los dominicanos son gente, la gran mayoría de ellos son los que les llaman expertos en educación de la vieja escuela. Sí. Cuando hablamos de la vieja escuela no es de que seamos viejos, porque yo estoy en ese grupo, sino que llevamos muchos años trabajando educación. Y yo creo que lo que ellos van a aportar va a ser también sumamente interesante. ¿Cómo surge esta iniciativa, doña Jacqueline, de hacer esta cátedra con las subsiguientes invitaciones a tantas personalidades dentro de la educación, internacionales como nacionales? ¿Y cuál ha sido en estos años pasados
vamos a decir, la réplica, la expansión que ha tenido estos conocimientos que ustedes traen desde el exterior y con los temas que se escogen para el desarrollo de la educación que ha tenido indudablemente, aunque hay gente que dice, bueno, ¿qué es lo que ha variado en la educación? En la educación de los docentes, ¿cuál ha sido el impacto hasta ahora? Fíjate, nosotros empezamos el primer año con antes que la cátedra, con la conferencia, que fue una idea de la Universidad de Mercer, que es la universidad que nos apoya desde hace 5 años y de la cual hemos hablado en este programa en varias ocasiones. Entonces, el rector quiso, en una de las reuniones con el equipo ejecutivo, que somos 5 o 6, él quiso que nos metiéramos en el área de las cátedras magistrales. Y nos dijo que le buscáramos cuáles eran las cátedras que podían tener mayor impacto en la vida nacional para que la gente tuviera conocimientos de cosas nuevas en la boca de los que hablaran en esas cátedras, y decidimos que educación iba a ser que la cátedra magistral ambiental iba a ser la primera, que le pusimos el nombre de doña Pirigua Bonetti, y que ya lleva 3 años, va para el 4º año, y ha sido de un éxito enorme. Hemos traído gente del más alto nivel. Este año aquí promovimos al doctor Reinhold Muschler, un alemán que está en Costa Rica, y la cátedra que dio sobre la agricultura climáticamente inteligente ha despertado en la universidad, en la misma doña Pirigua, el deseo de que nos metamos en el área agronómica, porque después de todo los alimentos que ingerimos dependen del agro dominicano. Por supuesto. Entonces, en la medida en que ese agro sea cultivado de manera sostenible, los productos serán mejores y el medio ambiente será preservado. Luego creamos la Cátedra Magistral de Educación. Le pusimos el nombre del doctor Thomas McDonald porque él ha sido el benefactor que nos ha financiado con un fondo que él creó. Tenemos una foto del doctor Ronald McDonald, a ver si nos las ponen para que lo Thomas McDonald. Thomas McDonald, mírenlo aquí. Sí, ese es un señor muy mayor, pero enamorado de la República Dominicana. Tuvo una industria en Zona Franca de San Pedro y le fue muy bien. Entonces, económicamente. de ahí fue que él comenzó a beneficiar a la República Dominicana. Él buscó una persona en educación que le pudiera orientar para crear un fondo en una universidad americana donde él tiene injerencia en el Consejo de Administración de esa universidad, para llevarle al área de San Pedro de Macorís la oportunidad de mejorar la educación, porque él sentía que era una forma de pagar devolver lo mucho que él había hecho. Y se encontró conmigo. Qué bueno. Se Entonces encontró usted conmigo, lo conoció en esa ocasión. Sí, hace 5 años y medio. Sí. Nos conocimos, yo le caí muy bien, él me cayó magníficamente bien y estamos asociados desde entonces. Qué bueno. Él paga todo lo que es traer las personas de Estados Unidos. Fantástico. Él nos recomendó ahora esta señora de matemáticas, que dicen que es una fenómena en el estado de Oregón, y, o sea, que viene tiene por primera vez en el sector de educación en los Estados Unidos. No, él es un empresario aquí, retirado. Exacto. ¿Y cómo consigues esta? No, es que su pasión es la educación. Cuando él me escribe, o cuando hablamos, o cuando él dicta una charla, déjame decirte que habla como si fuera un PhD de educación. Él es un PhD de Harvard en el área de negocio, pero de educación, que es su gran pasión, vive leyendo y sabe muchísimo de educación. Y nos ha enseñado a todos nosotros. Bueno. Pero lo más importante es el amor que él tiene por mejorar la educación en el área de San Pedro y haber escogido la Universidad Central del Este y a mí como la coordinadora de ese proyecto en la República Dominicana. Fantástico. En el caso de la tercera conferencia, es ahora la de Denia Burgos. Cada año la hemos ido superando. La primera conferencia, como te digo, fue solamente para profesores de los colegios y de la Escuela de Educación de la universidad, un grupo que no llegaba a 100 o 120. El segundo año, ya con el arquitecto Navarro, estuvimos hablando estábamos en unos 200 y pico de profesores. El año pasado nos metimos en 300 y pico y este año vamos a tomar 400. Esa es una oportunidad de crecimiento profesional para los profesores. ¿Por qué es tan importante la conferencia de doña Denia Burgos? Yo invito no solamente a la región del Este, a los docentes, a los técnicos, a los regionales, a los directores de distrito, sino que invito también del área de Santo Domingo que puedan ir a escuchar. No tiene costo, no tiene costo ninguno.
totalmente gratuito. Tenemos limitaciones en el número que coge el auditorio. O sea, hay que hacer reservaciones, doña Jacqueline. No necesariamente, porque vamos a tener un pasillo grande al lado del auditorio con una pantalla, de manera que ahí me caben 100 y pico de personas más. ¿Por qué es importante lo de doña Denia? Es muy importante porque doña Denia va a decir qué es lo que pedagógicamente, que es la gran misión del ministerio. Por supuesto. El ministerio no es para construir escuelas, no, esto es para secundaria. Exacto. Claro. Lo importante del ministerio, la misión del ministerio es enseñar y aprender. Enseñar a enseñar. Enseñar a enseñar y que los niños aprendan. Claro. ¿Quién maneja eso? Lo maneja el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Por eso es que este año nosotros estamos tan y tan complacidos con que doña Denia haya aceptado, que no le gustan mucho las cosas en público, ¿eh? Es una mujer de un perfil bajo, pero es una fenómena en educación. Tengo una gran admiración por ella. Pero yo creo que va a ser muy importante para todos que escuchemos qué es lo que el ministerio está haciendo, porque el país pide a grito mayor calidad. ¿Ella tendrá puntos específicos a desarrollar en cuanto a la capacitación de maestros en esta cátedra magistral, doña Jackie? Yo no he visto la cátedra, no te puedo decir. Posiblemente va a tocar el tema de la formación docente, porque ella ha participado en el diseño de las normas de formación docente junto con el Ministerio de Educación Superior y el INAFOCAM. O sea que me atrevo a asegurar que ella va a tocar ese tema. Pero lo que es importante es que lo vamos a transmitir en vivo por todas las redes sociales. Fantástico. Y por el canal de San Pedro de Macorís. Poder ver. Yo voy a anunciar, no sé por qué vía, las direcciones electrónicas de esas redes sociales, de manera que en todo el país se puedan ver, porque yo estoy segura que la gente va a tener esperanza de lo que estamos haciendo en el ministerio, y digo estamos porque yo estoy en el ministerio, yo soy asesora del ministerio, aunque no estoy trabajando directamente con doña Denia, pero estoy trabajando con cosas que tienen que ver con la parte pedagógica. Es muy importante que la población sepa que se están tomando pasos, se están tomando medidas, se están implementando políticas nuevas que deben conducir a una mejor educación, mejor aprendizaje de los niños y mejor enseñanza. Muy interesados en darle de cerca el seguimiento, principalmente, no solamente al resultado con los niños, que por supuesto que nos interesa, sino a cómo está trabajando el ministerio con la capacitación de maestros, porque hubo una primera etapa en la utilización de este 4%, en la construcción de aulas, en el mejoramiento de las infraestructuras, que como bien usted dice, todos sabemos que era necesario porque faltaban, pero no es la médula ósea de lo que es la educación. Entonces, exacto, nos gustaría muchísimo poder escuchar de doña Denia Burgos esta cátedra magistral online, como usted bien dice que la van a transmitir, porque todos estamos muy interesados, que de hecho es uno de los temas que también tenemos para este programa, y es el aprovechamiento de estas plazas que dio el Ministerio de Educación, que solicitaron 59 y solo aprobaron 39.000 y aprobaron 11. Ajá, pero creo que 59 hubo una demanda. No, el año pasado fueron 670.000. Este año fueron 39. Creo que fueron 39. Y aprobaron 11.000. Y aprobaron 11.000. Sí, el 77 punto algo por ciento, aunque la prensa reseñó la semana pasada en grandes titulares, el 80% de los docentes se reprobaron en la primera prueba de los llamados concursos para que los docentes ingresen al sistema educativo. Y aunque es algo, por un lado, negativo, que hayan reprobado una gran cantidad, por otro lado, tenemos estos controles que se están dando y esto es positivo. Sí, entonces de eso vamos a hablar en detalle. De eso podemos hablar, pero para terminar con lo de Denia, yo creo que es sumamente importante que la población sepa. Yo sé que cuando lo digo hay gente que se siente muy mal conmigo, porque yo no debía decirlo, dice mucha gente, pero yo tengo que decir la verdad. Los cambios en la educación toman una generación. Por supuesto. Lo que doña Denia está haciendo hoy, lo que yo estoy haciendo hoy, lo que no se va a ver mañana, ni se va a ver dentro de 2 o 3 años. Porque fíjense que tenemos que preparar primero los docentes y después esos docentes tienen que hacer su trabajo con los niños. Y eso toma una generación. Eso toma por lo menos 10 años. Porque tú vas cambiando los docentes año tras año a partir del momento en que los primeros egresados
bueno, de ese nuevo modelo, entran al sistema, pero hasta que no hayan entrado todos a los 13 grados de kindergarten a último año de secundaria, estamos teniendo los maestros anteriores que no se han preparado conforme a estas normas. Entonces, esos maestros, en una evaluación que se hizo, que la hemos comentado aquí, vieron que solamente el 2.8% fueron calificados como buenos maestros, como imagínense, excelentes maestros. Imagínense. Entonces, nos vamos a la pausa, pero recuerden siempre que para obtener excelencia en educación tenemos que comenzar con los maestros. Entonces, se toma el doble de tiempo. No es preparar a los niños, es preparar primero a los maestros y luego a los niños. Entonces, es lamentablemente una labor de 20 años, que fue lo que hizo Singapur, y por eso pudo salir del atraso en que estaba. Singapur, Taiwán, Hong Kong, los tigres la asiáticos. India, todos los tigres asiáticos han hecho esto. Todo se comienza por la educación. Vámonos a la pausa y volvemos. Amigos, continuamos con la doctora Jacqueline Malagón, experta en educación, y en este marco de la tercera cátedra magistral que ofrece la Universidad del Este, hablamos ahora en este segmento de las 30 conferencias que se van a dar los días después de la cátedra. Doña Jacqueline, háblenos de los invitados internacionales, de su calificación y de los temas, y cómo repercutirán estas 30 cátedras, conferencias en el sector educativo de la República Dominicana. ¿A quiénes van dirigidas? Como mencioné en el segmento anterior, la primera conferencia fue una experiencia de los profesores de la Universidad Mercer con los profesores de la Universidad Central del Este, los del colegio y los de la Escuela de Educación. Fue tan exitosa y los maestros que participaron en esos 2 días dijeron que habían aprendido tanto, y a lo largo del año escolar que se inició a partir de ese momento nos dijeron: oye, yo aprendí esto, aprendí lo otro, he mejorado la enseñanza, mis estudiantes siento que aprenden mejor y están más entusiasmados. Eso lo comunicamos, lo socializamos con la gente de Mercer y dijimos: para el año próximo vamos a abrir y vamos a incluir algunos profesores del área pública. Lo hicimos, pero siempre con los profesores que traíamos de Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, para la tercera conferencia, que fue la del año pasado, nosotros tenemos gente muy buena en educación. Cuando digo muy buena, digo realmente muy buena. ¿Por qué no mezclamos los extranjeros, que en el caso de los que traemos son los doctores de educación de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Mercer y de otros estados o de otras universidades que también invitamos, que el doctor Thomas McDonald nos financia la traída al país porque tiene un costo muy alto? ¿Por qué no invitamos otros profesores y hacemos la experiencia mucho más amplia? Doña Pirigua Bonetti, que está muy de cerca con la universidad y por supuesto yo también trabajo para ella, se interesó en ayudarnos con la financiación de la conferencia, y su grupo económico, el grupo Propagás, hizo un aporte que nos permitió ampliar la conferencia e invitar a algunos dominicanos. O sea que ella está ayudando con la contraparte dominicana de los profesores. Ella está financiando la parte dominicana, el costo de las 20 conferencias dominicanas, de la alimentación que no cubre INAFOCAM, porque INAFOCAM, para este año que tenemos 400 profesores, INAFOCAM nos va a financiar los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Desayuno, el coffee break, el almuerzo y el coffee break de la tarde, de jueves y viernes. Ellos lo van a pagar, pero van a pagar los del sector público, que son aproximadamente unos 275, quizás 300 profesores, pero también del sector privado tenemos, y de la propia Universidad Central del Este, de los colegios y de la propia Fundación Propagás, de las escuelas que la Fundación trabaja. Entonces, para eso contamos con el magnífico financiamiento que este año doña Pirigua nos dio el doble
de lo que nos había dado el año pasado. O sea que estamos hablando de 500 profesores este año. Estamos hablando de 400 algo. Mucho. No quisiera que se me pasara de ahí, sí. Porque el tema de la comida, sí. O sea, nosotros estamos pagando del fondo que doña Pirigua nos da, estamos pagando los profesores que no son del sector público, o los que por encima del sector público pasan la cantidad que INAFOCAN aprobó, entonces lo tenemos que pagar nosotros. Cuando digo nosotros me refiero al fondo de la conferencia. La universidad también pone algo, pero este año le debemos en gran parte a doña Pirigua, al grupo Propagás, la financiación para la organización y la dirección de la conferencia. Esos expertos internacionales no hablan español. Todos van a tener un traductor que ya ha sido seleccionado, pero no solamente ha sido seleccionado, ¿no? Sino que le hemos dado a leer lo que va a ser el tema que va a desarrollar cada uno de esos norteamericanos. Y como los traductores son educadores, se han familiarizado con el tema y sabemos que van a hacer una excelente traducción. Muy bien. Los 20 dominicanos, por supuesto, van a hablar en español y son personas que vienen de algunas universidades, otras tenemos quizás 5 o 6 de la propia Universidad Central del Este, las que tienen doctorado, y después tenemos educadoras de colegio y del Carl Morgan, por ejemplo, van 2 este año. Una es mi hija Jackie, que es especialista, tiene 38 años enseñando niños de 4 años. Ella va a hablar y le puso un nombre muy sugestivo a su conferencia, las primeras 6 semanas. Y tenemos una profesora, Lisette Guerra, que es la fenómeno en matemática en el Carl Morgan. Creo que ella es la coach, la acompañante de los profesores de matemática, que nos va a dar una conferencia sobre el manejo de la matemática en la escuela primaria. Pero también tenemos profesores matemáticos en la universidad con maestría o con doctorado que van a hablar de la enseñanza de la matemática. Van a hablar del manejo de aula. Van a hablar del tema disciplinar, van a hablar de la enseñanza colaborativa. O sea, todos los temas que tienen hoy vigencia en el mundo desarrollado y que han hecho posible que en esos países la educación haya crecido en calidad de una manera exponencial. ¿Y ustedes tienen algún vínculo, doña Jacqueline, con el Ministerio de Educación para que estas charlas, ya que van a estar grabadas y transmitidas online, se hagan quizás foros dentro de las escuelas públicas del país para que puedan sacar alguna enseñanza, además de los que vayan, de los profesores que asistan, que se puedan tomar para discusiones dentro de... Fíjate, nosotros estamos transmitiendo en vivo la cátedra completa. La cátedra, además de tener a doña Denia, tiene 3 comentaristas. Y los 3 comentaristas son 3... en lenguaje del pueblo, 3 trancas. Exacto. Don Andrés de la Merced, el director de INAFOCAN, va a ser comentarista de doña Denia. El licenciado Radamés Mejía, que pertenece al grupo de los grandes expertos en educación. Y la doctora Dulce Rodríguez, que trabaja ahora conmigo. Dulce fue vicerrectora de la Madre Maestra muchos años y estuvo al frente de las 500 escuelas que la Madre Maestra asumió del ministerio a través de un contrato. Doña Dulce es una tranca en educación, con gran experiencia sobre todo en la educación K12, educación de inicial, primaria y secundaria. Sí. Ellos 3 van a comentar la cátedra de doña Denia. Dulce después va a hacer una exposición entre los 20 conferencistas dominicanos, pero la conferencia se inaugura el jueves 8, o sea, el otro día de la cátedra, con un panel que ha ideado don Andrés de las Mercedes. ¿Cuál va a ser el tema que van a desarrollar? Ellos no me han dicho. Yo sé que tiene que ver con la calidad en el aula, ¿no? Sí. Él va a ser uno de los exponentes. Él ha invitado al viceministro Valerio, que es muy bueno, también del Ministerio de Educación, y a una profesora de primaria que yo no conozco, y los 3 van a inaugurar la conferencia con un panel. Yo tengo... ¿Usted entonces se va a pasar esos días allá, en San Pedro? Sí, yo voy a estar en San Pedro, me queda lleno. Sí. Yo tengo grandes expectativas de lo que ese panel le va a ofrecer a todos los profesores que van a estar ahí escuchando la conferencia. Sí. Inmediatamente después del panel, le hemos dado la oportunidad en el mismo auditorio
porque no es en el auditorio que se celebra las conferencias, se celebran en las aulas del colegio. Sí. Pero en el auditorio tenemos inmediatamente... ¿Pero son entonces conferencias simultáneas o no? Simultáneas hay 8. Y la persona recibe el programa y dice, a mí me interesa esta, me interesa el otro, aquí está fulano, aquí está sutano. Entonces, inmediatamente después del panel, que yo tengo grandes expectativas con ese panel, sé que va a ser valiosísimo, porque los 3, por lo menos los 3 comentaristas son fantásticos. Exacto. He querido invitar y hacerle el honor al director regional de San Pedro, que es el licenciado Bolívar Sosa, a quien le tengo un gran afecto, admiración, respeto. Realmente me siento muy identificada con él, que también él hable desde el auditorio. Sí. Porque yo quiero grabar la conferencia de él. Ya él no va a panel, él va a una conferencia y con eso terminamos la mañana del jueves. Después de ahí pasamos al almuerzo. Toda la alimentación es gratis, tanto la que financia INAFOCAM como la que vamos a pagar nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a la universidad con los aportes que nos ha dado doña Pirigua. Pero lo único que le cuesta al profesor participante o al técnico participante es el transporte para llegar a la universidad. Sí. ¿Y el alojamiento también se lo dan? ¿Perdón? ¿Y el alojamiento? No, porque son 2 días y no hay que dormir. Termina a las 5 de la tarde y al otro día empieza a las 8:30 de la mañana. Y San Pedro es cerca. Y San Pedro es cerca, exacto. Cerca de toda la región este y cerca inclusive para los que quieran ir de Santo Domingo, que ojalá que muchos de los que nos están escuchando se interesen y vayan a San Pedro, que está a solo 1 hora. Sepan, claro. No les cuesta nada. No. Tú me preguntabas por qué esto es importante y qué impacto tiene. Si nosotros aceptamos, y yo creo que tú me dijiste que quería hablar en el próximo segmento de eso, del tema de la formación del docente y las debilidades que acusa, que se pone en evidencia en las evaluaciones. Esta es una experiencia que les permite a ellos crecer profesionalmente. Lo que yo he recibido de muchos de los profesores que han participado en las conferencias nuestras en los 3 años anteriores, me ha hecho pensar que esa conferencia es un centro de difusión de buenas prácticas docentes para que los maestros mejoren en el aula. Incluso el intercambio entre ellos. Es la mejoría en el desempeño del aula que estamos buscando. No estamos buscando maestros que en el recreo tengan disciplina o que puedan crear proyectos de ciencia. No. Lo que estamos concentrándonos es en adquirir conocimiento, conocer experiencias de otros que puedan llevarse al aula con el único propósito de que su enseñanza es mejor para que los niños aprendan más. Que en este momento es fundamental porque hay demasiadas distracciones. Entonces el niño en el aula, señores, es que puede fijar conocimientos, entender más y también buscar chispas para poder interesarse en otros temas paralelos que ya también tiene la forma de... Y si tú me preguntas si tenemos evidencia de ese impacto favorable, te diría que nada más tenemos que buscar las pruebas diagnósticas y las pruebas nacionales para que veamos cómo los niños de las escuelas que han ido a esas conferencias han mejorado, no específicamente esas. Han mejorado en las pruebas, o sea, que ustedes tienen da el esa ministerio. Constancia de Nosotros tenemos esa evidencia. ¿Y qué evidencia hay, doña Jacqueline, en cuanto a los niños que han hecho preescolar? Ahora el Ministerio de Educación tiene muy buenas las instancias infantiles y los niños comienzan mucho más temprano la asistencia al colegio, a las escuelas públicas. ¿Qué hay de eso en cuanto a pruebas de que el niño que tiene educación temprana tiene un mejor rendimiento escolar? Bueno, la educación temprana ya ha llegado a nivel de 6 meses de edad. Sí, porque están las guarderías. Ese no es un programa del ministerio. Ese es un programa que nació con la primera dama. No me acuerdo si cuando doña Margarita o con la señora Medina, pero ha sido un proyecto que viene desde la presidencia. Y que la primera dama está muy envuelta en eso. Ha sido un éxito enorme. Tú me preguntas qué evidencia hay. Mira, todos los trabajos, todas las investigaciones y todos los libros de texto o de referencia apuntan a que aquel niño que recibe una educación temprana ha sido intelectualmente estimulado
para lograr un aprendizaje más efectivo a partir de la edad en que empieza la escuela formal. ¿A qué le llamo yo la escuela formal? Quizá ese no es el nombre técnico, pero yo le llamo escuela formal a partir de los 5 años, que es lo que el Ministerio de República Dominicana tiene como ingreso. El Ministerio está enfrascado en este momento en estudiar, no sé si lo dice, no te sé decir si este año empieza, pero está estudiando seriamente bajar la edad a 4 años, que será maravilloso, pero tiene un costo altísimo. Altísimo. Un costo altísimo. Sí, altísimo. Asumir los niños de 4ro año. Pero no solamente un costo altísimo de tener, qué sé yo, 150 o 200 mil niños en diferentes escuelas, niños de 4 años, es el costo del maestro. Hay que preparar el maestro, porque un maestro de niños de 4 años no es el mismo maestro de niños de 5, como no es el mismo maestro de niños de primer grado. Entonces, sí es cierto lo que preguntas, es cierto. Estamos garantizando un mejor aprendizaje en los niños, pero para ello tenemos que tener docentes preparados en esa área y tenemos que tener disponibilidad física para que el ministerio pueda ofrecer para niños de 4 años. O sea, que es un costo altísimo. Desde todo punto de vista. O sea, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué necesitamos para que se reflejen en esas pruebas que tanto nos preocupan, que damos poco rendimiento con los niños? Es que es un costo que primero comienza con el docente y luego se refleja en los niños, pasando por la infraestructura, por la preparación del maestro, por la alimentación, que no puede ir un niño a la escuela si no ha desayunado o si no se le da una merienda. De manera que se está trabajando en todo esto para que lo podamos ver reflejado. Se está trabajando. Yo pienso, y esto es un decir de Jacqueline Baragón, no lo he hablado en el ministerio, ni lo he preguntado, ni lo he leído, pero yo pienso que como ya se han construido más de 1000 escuelas, ya yo creo que con todos los miles de millones que se han gastado, ya empieza a decrecer, yo me imagino, es así, el número de escuelas a construir. Para poder utilizar estos fondos en la preparación del docente. Estos fondos del 4% van a incidir de una manera realmente directa e impactante, deben incidir en los programas que tengan que ver con la calidad pedagógica. De hecho, doña Jacqueline, aunque necesitemos más escuelas, yo creo que la inversión ahora mismo es en el docente, porque si no, nunca vamos a ver los frutos y nos desesperamos incluso. Bueno, tú y yo hemos hablado de lo que va a significar para el futuro las normas de formación docente, para las cuales el ministerio creó 20,000 becas. Son becas que le pagan a las universidades dominicanas una buena cantidad de dinero por la formación de esos estudiantes. Anda por alrededor los 4 años de 400,000 pesos, o sea, 100,000 pesos al año. Pero además de eso, el estudiante de educación, que no le cuesta un centavo la carrera, está recibiendo una mensualidad, 6, 7 mil pesos, para el transporte, para comer algo. O sea, le ayuda. Estamos ayudando. Claro. Ahora, ¿qué me preocupa a mí como educadora y como veterana en esta área? No digo que sea buena o mala, pero sí soy una veterana. Veterana por la edad, ¿no? ¿Qué por me los preocupa? Años invertidos. Es si realmente el estudiante que ha ingresado con las normas de formación docente, que ha pasado por filtros que antes no existían, pasa por la prueba POMA, pasa por el College Board, si no prueba el College Board tiene un propedéutico, del propedéutico vuelve otra prueba, y si no la prueba se quedó fuera del sistema. No puede estudiar educación. Pero los que sí pasan esto, que de 30,000 o 40,000 el año pasado aprobaron 4,000 y pico y están en universidades, yo estoy esperando que esos maestros realmente su formación sea totalmente diferente. Pero no puedo asegurar que así sea, porque ¿quiénes los están formando? Los están formando los formadores de formadores. Wow. Si bien es cierto que el ministerio, a través del INAFOCAM, está financiando profesores extranjeros de gran renombre, doctores en educación, que están viniendo a las universidades que se acogen a las normas de formación docente, le están pagando el 65%, que se paga en dólares, 4 o 5 mil dólares a cada extranjero que viene. Habrá que ver si son suficientes. Espérate, que
que entonces el 35% lo asume la universidad, sí. Pero el 35% de $5,000, estamos hablando de 100 y pico de mil pesos, que no necesariamente todas las universidades pueden pagarlo, claro. Pero vamos a asumir que todos lo puedan pagar. Esos profesores van a hacer 10 horas de clase y el resto de las horas van a estar coaching, acompañando a los profesores de esas universidades en cómo le dan clase a los futuros maestros. Pero yo no sé si las universidades están, voy a decir todas, porque yo sé que algunas sí lo están, si todas las universidades han invertido en la formación de sus formadores de formadores. A los profesores universitarios de la Escuela de Educación les llamamos formadores de formadores. Sí. Porque ellos forman al maestro y el maestro forma a los niños. Sí. Entonces me preocupa, y le hago una exhortación a los rectores que puedan estar oyendo esto, o a la gente que tiene que ver con las universidades, de que se preocupen con mejorar la formación de los profesores universitarios para que hagan un mejor trabajo en la formación de los maestros que van a ir a la escuela primaria y secundaria. O sea que ya ustedes entienden cómo es la cadena. No es ni siquiera que los profesores estén bien formados, es que ¿quiénes están formando a esos profesores? Exacto. O sea, es una ardua labor. Es una ardua labor. Y muy costosa. Y no solamente costosa, es compleja. ¿Y dónde estamos evidenciando que hay debilidades? Bueno, la prueba de la semana pasada. Por supuesto que de las que vamos a hablar, de las que vamos a hablar en el próximo segmento. Volvemos, amigos. Señores, hablamos de educación con la profesora Jacqueline Malagón, y digo profesora porque ella ha pasado por todos los estadios en nuestro país de la historia de la educación, desde profesora, ¿verdad? Porque los que nos gusta la educación tenemos que haber sido maestro hasta el puesto más alto, que es pues ministra de Educación. Doña Jacqueline, usted te ha explicado muy bien que ya tenemos muchos filtros para llegar a ser profesor, que no es como antes, que personas incluso que no tenían destrezas para otra cosa se dedicaban a enseñar, y quizás por eso pues nuestro país se fue rezagando en cuestiones de educación, pero ya no es así, gracias a las conquistas del 4% de la población, que se exigió destinar el 4% para la educación de los maestros y para todo lo que tenga que ver con el sector educativo. Estamos mejorando cada día más en el sector de educación, y muchas veces hay como desánimo en la población porque se ve que no se camina tan rápido como se quisiera. De hecho, la semana pasada, como usted bien ha mencionado, se hizo vamos a decir, un concurso para formación de docentes y directores de centros escolares, en los que se dieron unas pruebas cognitivas y de competencia, y solo aprobaron 11,000 maestros sí, graduados de educación. Exacto, aspirantes a ser maestros, graduados de educación, a estas pruebas. Y hubo gran desánimo en la comunidad dominicana por esto. Y yo quisiera que habláramos de cómo fueron las pruebas. A veces incluso se dice que las pruebas no estuvieron bien diseñadas y que por eso reprobaron. ¿Cuáles fueron las causas de estas no aprobaciones de estos graduados de maestros, y qué tenemos que hacer, doña Jacqueline, usted que es una mujer de experiencia, para que nosotros realmente despeguemos en el sector educativo, además de todo lo que se está haciendo, y usted como protagonista del sistema colabora, porque acabamos de hablar de esta cátedra magistral de la UCE, por ejemplo, de la Universidad del Este, cómo esto influye y cómo se replica, no solamente en los conocimientos que traen estos extranjeros y profesores dominicanos en estas conferencias que se van a hacer durante el jueves y el viernes de esta semana, sino incluso en el compartir de ellos mismos y en juntarse. O sea, aquí no hay, es ganar, ganar. El solo hecho de asistir a estas conferencias dentro de este ambiente le da un intercambio de sus experiencias que es muy edificante. Sí, un intercambio entre colegas. Claro, entre los pares, que es necesario. Entre los pares. Pero ¿qué pasó en estas pruebas, doña Jacqueline? ¿A qué usted atribuye que tantos profesores reprobaran estas pruebas cognitivas y de conocimiento? Tengo que confesar, Mónica, yo estaba fuera del país, llegué ayer, que
le escribí y le llamé a la licenciada Vivian Báez, que es la directora de Recursos Humanos, para que me mandara el análisis de los resultados de las pruebas y no limitarme a lo que decía el periódico. No conseguí a Vivian, pero sí un par de ejecutivos del ministerio me mandaron algunas informaciones, que no es el análisis que ella debe tener, pero informaciones que me hacen llegar a conclusiones que podría estar equivocada. Y se lo digo a la población, si estoy equivocada, perdóneme. Sí. Pero no creo estar equivocada. ¿Por qué reprobó el 80%? Los periódicos dicen el 80%. Realmente fue 77.8%. La diferencia es mínima. ¿Por qué reprobó? Pueden haber reprobado por diferentes causas. Primero, porque no estaban tan bien preparados como debieron haber estado, lo que significa que la formación en las universidades no fue tan buena como debió haber sido. Pueden haber reprobado porque fueron maestros, fueron aspirantes a maestros que entraron a la carrera de educación, porque ahora el mejor sueldo en la administración pública es el del maestro. Claro. Entonces, ahora hay mucha demanda. Médicos, claro, abogados, están haciendo la habilitación docente para meterse a maestro, al oficio de maestro, porque resulta que el maestro está ganando mucho más dinero. Esa puede ser otra razón. Una tercera razón puede ser que la prueba haya sido demasiado difícil. Pero yo te voy a decir una experiencia que tuve muy brevemente cuando la época de doña Alejandrina como ministra de Educación 2004-2008. La primera vez. Porque ella está ahora en el MISID. Sí, ella está ahora en el Ministerio de Educación Superior. Cuando estuvo en el Ministerio de Educación, yo estuve muy de cerca con ella como asesora. Y yo recuerdo cuando doña Alejandrina dijo, vamos a hacer por primera vez el concurso de oposición. ¿Fue la primera vez? Fue la primera vez. Que yo recuerde fue la primera vez. Nos reunimos, ella buscó especialistas para organizar y diseñar las pruebas. Yo no trabajo ese tema. Pero nos aseguraron que las pruebas realmente iban a medir si el profesor tenía capacidad para ser profesor. Sí. Y se dieron las pruebas. Fueron no más de 15 o 16 mil, como mucho, en aquella ocasión. Pero yo recuerdo como ahora que el 10% aprobó. Y recuerdo como ahora que nos reunimos en el Hotel Santo Domingo en un saloncito, doña Alejandrina, Ramón Flores, estaba Radamés Mejía, estaba yo, había un par de gente de doña Alejandrina, a discutir cómo era posible que solo el 10% hubiera aprobado. Y que si dábamos otra oportunidad. Acordamos, no recuerdo si se dio o no se dio la otra oportunidad, pero sí recuerdo que acordamos, señores, la prueba hay que hacerla un poquito más suave, con más posibilidades de que los que aprenden puedan mostrarlo y aprender, porque necesitamos maestros en la escuela. Claro. Yo no puedo, ni como ministra, ni como dominicana, si son estar de acuerdo los que están, que un aula, el 15 de agosto, el 20 de agosto, no tengamos los profesores. Con 40 niños y no haya profesor, porque no ha habido profesores calificados para nombrarlo. O sea, es un problema complejo, Claro. Entonces sucedió eso. A partir de esa fecha se han estado haciendo, se llaman concursos de oposición. Y hay 3 tipos de pruebas. Tú lo dijiste muy bien, la prueba cognitiva, la prueba de conocimiento y la prueba de la entrevista. La prueba a que hace referencia la prensa la semana pasada, la que a mí me ha preocupado, es la prueba cognitiva. ¿Qué mide la prueba cognitiva? El dominicano que nos está oyendo y quiere saber con detalle, nada más tiene que entrar al portal del ministerio, en el MINERD o en Educando, y se va a encontrar con un documento que le dice qué son las pruebas, las define, las explica y pone hasta modelos de pruebas, de preguntas similares a las que van a salir en la prueba. Y la prueba cognitiva mide sobre todo la capacidad de lógica, la capacidad de solución de problemas, la capacidad de entender una pregunta. O sea, está íntimamente relacionado. Yo anoche hablaba con mi hija, con la segunda de mi hija, que también es educadora, y yo le decía, pero Carmen, de alguna manera podemos decir que la prueba es una prueba intelectual. No llegamos a ese tema. Es una prueba para medir el coeficiente intelectual. Me dijo, no, mami, no es el coeficiente intelectual que se está midiendo.
se está midiendo la capacidad de lo que han aprendido. Sí. Porque Pero de razonamiento. De razonamiento. Porque es que efectivamente, ¿qué es lo que más necesita un profesor? Yo lo sé. Exacto, yo lo sé. Tú vienes al mundo con una capacidad, vamos a decir, intelectual, de que tú vas a ser más inteligente, una inteligencia mediana, o vas a ser no muy inteligente. Pero esa capacidad en la escuela se mejora sustantivamente. Claro. Entonces, dependiendo del tipo de profesores que tengas. el razonamiento, la comunicación, tú la aprendes en la escuela. Si en eso es que han fallado los 39,000 que se examinaron y solamente 11,000 pasaron, es muy preocupante, sobre todo si analizamos o vinculamos el resultado de las pruebas de la semana pasada en la baja capacidad de razonamiento y de lógica con los resultados de las pruebas de matemática que se han dado tanto en el área de diagnóstico como las que se dieron hace, no sé si fue 1 o 2 meses, a estudiantes universitarios de matemática, y la gran mayoría Todos. se quemó. Sí. Entonces, habrá que ver ¿cuál esos es el profesores papel de de la matemática? matemática? Las matemáticas te ayudan a razonar, a razonar y a resolver problemas. Sí. Yo, por ejemplo, te digo, y te lo digo con humildad, yo fui una estudiante magnífica en matemáticas, me apasionaba la matemática. Pero si tú ahora me preguntas de una fórmula, de Uno una no se cosa acuerda. geométrica o trigonométrica o algebraica, que yo sacaba 95 o 100, claro. yo no me acuerdo de Entonces, nada de eso. por eso la Pero gente ¿qué yo dice aprendí? Aprendí a razonar. Y por eso la gente dice, ¿para qué me dan tanta matemática si no uso eso? Y es que aprenden a razonar a partir de un problema matemático. A solucionar problemas. Claro. Pero no el problema matemático. Lo que yo he aprendido es a solucionar problemas en la vida. Claro. Yo tengo la capacidad de lo que es la lógica, de lo que es el razonamiento, para enfrentar cualquier área en la vida, analizarla. Podría tomar la decisión equivocada. Sí, claro. Pero tengo la capacidad del análisis, uno puede equivocarse. Y de probabilidad de tomar la decisión más aceptada. O sea, y Entonces, corroborando que lo que dice doña Jacqueline es la gran importancia de un buen profesor de matemáticas. Si exacto. Entonces, vamos a suponer que de los 11,000 que aprobaron o de los que reprobaron, hubiera 4 o 5,000 que iban a ser profesores de matemáticas. Tiene que ser mucho menos, porque las matemáticas no muchos acuden. Sí. Pero si esos profesores van al aula con una formación deficiente en matemáticas, que no han aprendido ellos a tener lógica, a resolver problemas, a manifestarse, ¿cómo va a ser su quehacer, su desempeño en el aula? Porque es que el maestro que esté en el aula está en un escenario de la vida, donde todos estos niños dependen de él, están mirándolo a él para aprender. Pero ya hoy no hablamos de que el maestro enseña, hablamos de que el maestro facilita. Sí. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología han avanzado tanto que los niños casi aprenden por sí solos. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos los que estamos o nos sentimos medio a la vanguardia de lo que está sucediendo en la educación? Hablamos de que el maestro lo que hace es facilitar las vías del aprendizaje. Por eso yo personalmente, en las escuelas donde asesoro y cuando hablo con maestros, las charlas, etcétera, les digo, señores, tienen que usar la enseñanza colaborativa. Pero tú sabes una cosa, Mónica, los maestros le tienen miedo a la enseñanza colaborativa porque piensan que tener 4 o 5 grupitos en el aula de 4 o 5 niños, la disciplina se le viene. Y no es verdad, al contrario. No. Doña Jacqueline, nos quedan 2 minutos. Yo le pregunto entonces, ante hasta cierto punto fracaso de los profesores en aprobar estas pruebas, ¿cuál es la situación que tenemos en el país? Porque si se necesitaban 39,000 y aprobaron 11,000. No se necesitaban 39,000. No, simplemente fue la capacidad. ¿Fue suficiente estos 11,000? Los que se examinaron. ¿Fueron suficientes estos 11,000 que aprobaron para el desempeño del año escolar? Bueno, yo te diría en principio que sí, porque generalmente hablamos de 5 o 6,000 maestros nuevos, pero no sabemos de esos 11,000 cuáles van a pasar la segunda prueba, que es la de conocimiento. Eso es verdad. En la prueba de conocimiento, yo no quiero ser, ¿cómo le llaman? Cosa de mal augurio. Sí. Pero la prueba de conocimiento va a ser todavía más difícil, porque las pruebas se miden en las 4 áreas básicas. Claro. Y después de esa prueba de conocimiento, los que pasen ya van a la última prueba. La última prueba es la entrevista. Pero déjame decirte que la entrevista te evalúa
tu capacidad de manejarte, de comunicarte. Que para un profesor es fundamental. Inclusive de manifestar tu vocación, porque yo insisto que los que tienen vocación de maestro tienen mucho más posibilidades de ser buenos maestros. Pero entonces se debería de comenzar con esa prueba. No necesariamente, porque realmente hay que medir los conocimientos primero. Primero la capacidad del razonamiento. del que va a ser el maestro, sí, y segundo los conocimientos, porque si no tiene los conocimientos, claro, no vale que tenga ni siquiera la actitud. No importa la actitud que tenga o si tiene o no tiene vocación. El tema es que ahora con los magníficos salarios todo el mundo quiere ser maestro. Todo el mundo quiere ser maestro. Y déjame decirte una cosa, Mónica, y yo sé que con esto cerramos. Yo era una que durante 50 años, hasta que llegué a ser ministra, gritaba por más inversión, más dinero para educación, mejores salarios para los maestros. Los maestros están siendo olvidados, no puede ser. Y ese fue mi discurso durante muchos años. Eso me ganó la simpatía de los maestros. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando soy ministra, me doy cuenta que tengo la oportunidad de, con el grupo que trabajó conmigo, la ley de educación, vamos a poner el 4%. Sabíamos que el presidente Balaguer no lo iba a aprobar. Sí. Pero sabíamos que iba a cambiar el gobierno. Claro, y como efectivamente cambió en el 96 y se aprobó la ley. Que no se haya aplicado el 4% en ese momento, en el 96, es una pena. Pero finalmente se aprobó en el 2016. Ahora, sí, no, el 12. En el 2012. Con el gobierno de Danilo. Entonces, yo tengo que reconocer que el problema no era de mayor inversión, ni era un problema de mejores salarios. Porque hemos tenido más inversión y hemos tenido mejores salarios. Y todavía no. Y todavía estamos teniendo resultados como es que esto. Es un problema muy complejo y largo, doña Entonces Jacqueline. la inversión tiene que ir dirigida al área donde pedagógicamente debe invertirse. Conclusión, formación de maestros. Formación es lo que estamos trabajando. Y en el aula, vamos a ver si materiales didácticos. Vamos a ver si ahora vemos en 2 o 3 años vemos mucho mejores resultados. Doña Jacqueline, gracias. Como siempre usted, siempre pues muy metida en lo que es la educación y dándonos estas informaciones que tanto y luchando para que los maestros sean mejores. Claro, como debe ser. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Hasta la próxima.